darnos la oportunidad de presentar la posición de ALAP, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Hemos estado trabajando estos temas desde hace más de 30 años realmente, porque la lucha por el derecho a la salud no es una lucha nueva, ni el tema de la discusión respecto de lo que significa el acceso a la salud no es un tema nuevo. Lo que sí son frecuentemente temas que los vamos renovando porque no hemos logrado hasta ahora llegar a la salud. Entonces, queremos presentar, a propósito he puesto esta presentación. Ella es una de las líderes bolivianas, es la dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas, y que es una de las promotoras, no es ella, sino que representa a los grupos que han hecho posible lo que es la revolución actual en Bolivia. Empezar porque saludando el acierto del OPS, el OMS, etc., por lograr este tipo de encuentros, por lograr espacios donde la gente pueda decir lo que piensa y construir el futuro con la gente y no a partir de escritorios. Por ello mismo nos parece que es necesario llegar a cualquiera de los estrados donde se discutan los temas del derecho de la gente, no a partir de una burocracia tecnócrata que da respeto, pero que fundamentalmente está la gente por delante. Entonces, empiezo preguntando, ¿llegaremos a cumplir los ODS del 2015? ¿Realmente llegaremos? Por lo otro, ¿cuáles son las razones que justifican que ya después de 35 años el compromiso de los estados por lograr la atención, la salud para todos, que era el año 2000, hoy estamos en el 2013 y ocurre que tampoco hemos logrado hasta ahora esa salud que estamos buscando? ¿Cuáles son las razones de verdad que hasta el momento no nos permite llegar a ese objetivo, esa meta, esa obligación que tienen los estados y que tenemos todos? Y es que justo hoy día también volví a escuchar en uno de los canales de televisión que dice, no, aquí tenemos que discutir primero el desarrollo, el tema del desarrollo. Si no existe el desarrollo de los países, ¿para qué vamos a hablar del derecho social? Así parecía. Y ocurre que con ese discurso, pues lo único que desarrolla es las arcas de los empresarios, de los grandes monopolios y seguramente de los estados muy desarrollados, de las naciones industriales, que hoy están en crisis, que antes nos la ponían y resolvían la crisis en las espaldas de los países del tercer mundo, y que hoy pareciera que les ha llegado la crisis a ellos y que de alguna manera nuestros países que ya estamos tan empobrecidos, pues no tenemos forma de resolverlos. El legado del capitalismo hasta ahora, ¿no es cierto?, ha sido ciudades urbanizadas anteriormente, el aumento, la presencia del trabajo infantil, la pobreza, migrantes internos, epidemias, conflictos nacionales que nos conocemos, que han estado de la mano de la necesidad de la construcción y de ese respeto que pareciera que legalmente hay, de que las empresas pueden hacer lo que quieren, en desmedro de lo que es la población y del derecho de la población. Hoy el legado del capitalismo neoliberal, ¿no es cierto?, globalizado, nos deja una urbanización acelerada, una modificación del cuadro y del perfil epidemiológico, la taiwanización o la maquila laboral, en el cual, de verdad, la llamada flexibilización laboral ha determinado grandes masas de subocupados o de desocupados encubiertos. El calentamiento global, las migraciones internacionales que están generando otro tipo de conflictos, las pandemias, el conflicto internacional capital-trabajo y la persistencia al entorno de los modelos de trabajo anteriores, donde ya no existe los logros, las conquistas de las 8 horas laborales,
ni siquiera de la seguridad social, a trabajos que definitivamente no respetan ninguno de los derechos. Este es el legado del capitalismo, pero es el legado también del neoliberalismo, que es el mecanismo, digamos, más desvergonzado de los monopolios internacionales y de los intereses en lograr engordar las arcas de esos países en función, más bien, de espaldas a la pobreza de nuestros países. ¿Cuál es el contexto actual que nos encontramos? En realidad nos encontramos en un contexto de crisis mundial sistémica, estructural, ¿no es cierto?, multidimensional, donde no solamente hay una crisis económica, hay una crisis ambiental, hay una crisis social, hay una crisis, vamos a decir, de todos los factores, inclusive de los modelos de ética, y una crisis ética, inclusive moral, ¿no es cierto? Y lo que todos estos elementos están afectando a todos los derechos de todas las personas. Entonces, las medidas neoliberales que hoy se aplican en nuestros países, a pesar de la resistencia y de las luchas de los pueblos, ¿no es cierto?, y a pesar de los gobiernos progresistas, muestran que hay muchas dificultades y resultados desfavorables hasta el momento. La crisis sistémica hoy también descarga sus rayos sobre los problemas y la pobreza de los propios estados desarrollados. Creo que la experiencia más importante es la de Grecia, donde probablemente España, no sé, pero sí la de Grecia, donde realmente la restricción, el peso de la crisis sobre los derechos sociales es lo más importante, porque se han preocupado más desde el Fondo Monetario Internacional y desde los estados a salvar las arcas de los bancos y de las financieras y a disminuir terriblemente lo que son los derechos sociales. Entonces, esa crisis que antes nos la ponían a nosotros, hoy lastimosamente está en el pueblo. No es que está en las arcas de las grandes empresas, está en los pueblos. Y nadie puede, pues, digamos, estar feliz de que hayan pueblos griegos, cualquiera sea, estén en condiciones de tanta restricción ahora. La lucha de estos pueblos es la lucha nuestra también, porque finalmente de ellos, en conjunto, vamos a lograr resolver esto. Entonces, yo también traigo, ¿qué resultados nos ha dado la reforma de los 90? La reforma que ha sido aplicada por el ámbito y por los criterios neoliberales. ¿A qué nos lleva la reforma del Estado? Cuyo objetivo fue disminuir, ¿no es cierto?, la capacidad lectora de los Estados con la lógica o con digamos, el pretexto de que los Estados son malos administradores. ¿A qué llevó aquello? A, más bien, disminuir, achicar el Estado y dejar en las manos del mercado, de las empresas privadas, la solución y la atención de los problemas de los Estados. Esto es lo que se ha aplicado en salud y, por tanto, es lógico, si la salud está en manos de las empresas privadas, o que por lo menos el Estado, donde digamos, los ingresos públicos terminan financiando a la privada, obviamente lo que ha generado es que las empresas hagan negocio de la salud, de la educación, etc., en desmedro de los intereses y del estado de bienestar de nuestros países y de nuestro mundo. Los programas de ajuste estructural originados en el Consejo de Washington, que han sido promovidos por organismos financieros, y durante estar ellos, fueron dirigidos ¿a qué? A disminuir el impacto del modelo neoliberal. No es que era simplemente definir las ONGs porque eran buenas gentes, sino fue cómo disminuimos el impacto del modelo neoliberal que le ha llevado a mayor empobrecimiento y la tendencia a, digamos, el impacto en los indicadores sanitarios, sociales, etc., de mayor importancia. Entonces, es en esa lógica donde se redactan las ODMs, que tienen más bien un norte de medir cuantitativamente, pero al mismo tiempo focalizar los programas. De ahí nace, ¿no es cierto? Necesitamos disminuir la mortalidad materna infantil. ¿Quién va a estar en contra de aquello? El tema es cómo se lo hace.
Y por ello se termina focalizando la atención a estos grupos de manera asistencial, pero no resolviendo el problema estructural. Entonces, la propuesta neoliberal en salud indica que la salud es una responsabilidad individual que pertenece al ámbito privado, ¿no es cierto? Y la lógica es que esto debe resolverse en el ámbito privado y por tanto no es responsable del Estado. Pero la lógica neoliberal es dejar a las personas que resuelvan su problema y que demuestren que no tiene capacidad de pago para recién auxiliar el Estado en programas de focalizadores, cuando es el Estado el responsable y es el garante, ¿no es cierto?, de los derechos de todas las personas. Entonces, según la lógica neoliberal, el Estado solo debe garantizar la asistencia mínima a aquellos que fracasan, es un fracaso en satisfacer sus pobres necesidades básicas. Y se transforma la salud como una mercancía. Entonces, ¿por qué en esta discusión de las OMS, con cualquiera que venga, es obligado iniciar el análisis por las determinantes socioeconómicas de la salud? Y no exclusivamente por ver cuántos servicios de salud más hay, se debe poner, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las razones que nos obligan a discutir el tema socioeconómico que influye en el estado de salud? ¿Es verdad? Si la mayoría de nuestra población se encuentra en esas condiciones de pobreza. Si ese es el tema de la pobreza, y si nosotros sabemos que el estado socioeconómico determina, ¿no es cierto?, de qué se enferma y de qué se muere a la gente. Es decir, ¿por qué empezamos? Porque la salud y la enfermedad dependen de las condiciones socioeconómicas de vida de la gente, de su ingreso económico, de la educación, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos ir a discutir cómo accede la gente, tal vez aumentando servicios, sino por qué no accede a la gente a los servicios de salud. Y no al servicio, sino al sistema de salud. Solamente traigo unos datos de la región andina, disculpen no traer de todo el continente, solamente como un ejemplo. En la región andina, que está formada por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, el 50% vive en condiciones de pobreza. Y 27% carece de acceso permanente a servicios básicos de salud. Con este cuadro, ¿podrá haber salud? Una tercera parte carece de acceso al agua potable y saneamiento básico, y hay una elevadas cifras de mortalidad infantil y materna por causas absolutamente prevenibles. Esta es la gente que está excluida, y la discusión debe ser en función del derecho de esta gente que está excluida. Y por ello mismo decimos que la población excluida a los derechos más elementales no puede ser negociable. Es decir, esa discusión no puede ser negociable, no puede ser evadida. Entonces, ya en la Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales, que fue realizada en 2011 en el Brasil, ALACS y organizaciones sociales hemos manifestado nuestra preocupación por la reducción del planteamiento de las determinantes. Es decir, reducir el planteamiento de las determinantes socioeconómicas a factores de resolver de manera postiza, ¿verdad?, o superficial el tema de resolver la pobreza, el tema de resolver la exclusión del acceso a la salud o la educación, etc. Es decir, la preocupación por la reducción de las determinantes y el riesgo a alimentarse cada vez más sobre este término, banalizando la profundidad de este concepto y vaciando el contenido en el que ha sido trabajado. ¿De verdad? Es necesario ir al planteo de cuáles son las causas de las causas. O sea, la gente no se enferma de tuberculosis porque está exclusivamente, no se cuida o porque su ámbito de trabajo no es el más sano, sino que la causa de las causas es porque está desnutrido, porque no tiene ingresos, porque no tiene alimentación segura, porque no tiene saneamiento básico, porque no hay seguridad ocupacional. Esa es la consecuencia. No es la consecuencia que no hayan hospitales, que no haya medicamentos. Ese es un detonante, ¿de verdad? Es un condicionante
pero el origen real son las condiciones socioeconómicas. Entonces, abordar la salud hoy implica plantearse la lucha contra el actual modelo de aceleración y despojo que el modelo neoliberal impone, y es necesario cuestionar claramente que el actual modelo dominante de sociedad no es aceptable. Es decir, no podemos continuar con esta lógica, ¿verdad?, de aceptar que el modelo puesto en la lógica del mercado deba seguir vigente, y es necesario luchar por ello. Entonces implica aplicar el enfoque de determinantes sociales de la salud y no de gobernanza, como actualmente se quiere reducir, ¿no es cierto? Y un tema muy importante, este enfoque es un tema que hace al poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién maneja la economía del Estado? ¿Quiénes manejan las instituciones que nos dan las orientaciones y las órdenes internacionales? ¿Será que el tema de las ODNs tenga que discutirse en la mesa de los ministros de Economía y de las instituciones financieras? ¿O es un tema que tiene que discutirse en instituciones y con la población? He escuchado y estoy mucho de acuerdo con el doctor, muchísimo, pero seguramente vamos a estar, seguramente, espero que no, en desacuerdo de cómo lo hacemos. Evidentemente, un tema es el tema de finanzas, es cierto, pero a nombre de la discusión de finanzas nos han puesto por encima primero el tema económico y después lo social. Primero hay que salvar, dicen las finanzas, ¿y dónde está todo lo que se produce en cada país? ¿Dónde está lo que produce Guatemala o Bolivia, etcétera? ¿Dónde fueron anteriormente? ¿A qué arcas han ido engordando? ¿Y cómo es así que nuestra gente sigue tan pobre? ¿Cómo es así que nuestra gente sigue con tanta población que está en situación de exclusión? Entonces, la inclusión de las determinantes sociales en la discusión de los objetivos post-2015 debe estar presente y no puede ni debe limitarse a la definición de algunos indicadores. O habrá que construir indicadores especiales que nos permitan ver no lo cuantitativo solamente, sino lo cualitativo. ¿Cómo logramos aquello? Y tienen que incluirse aquellos elementos que sostienen el actual modelo de desarrollo para modificarlo, ¿no es cierto?, y resolver las desigualdades en la distribución de la riqueza y el poder, porque es posible demostrar que otro mundo sí es posible. Entonces, quiero asentar que toda esta discusión, absolutamente de acuerdo, no está alejada de la discusión del derecho a la salud, ¿no es cierto? Y abordar el tema del derecho a la salud, yo quisiera abordarla no como un concepto nacido y logrado por instituciones de buena voluntad que finalmente pusieron el derecho como un derecho a la vida. No es una conquista social. Y el derecho social es una conquista de los pueblos. Y si es una conquista de los pueblos, tenemos que luchar para que esta conquista no se la pierda y para que no aparezca como una concesión de bondad el acceso a la salud. No, el acceso es un derecho y la salud se la tiene que conseguir también en luchas que tenemos que sostener. Y al mismo tiempo, definir el derecho a la salud es identificar quiénes son los sujetos del derecho. Los sujetos son las empresas, son los médicos, son los empleados del sistema público, ¿o no? El sujeto del derecho es la gente, es el pueblo. Y si el sujeto del derecho es la gente la que tiene que resolver cuáles son las estrategias que tenemos que llevar. Eso es absolutamente claro. Y luego, ¿quiénes son los responsables? Y creo que aquí no nos perdemos. Los responsables son los estados. Es el Estado que tiene, los estados los que tienen que asumir esta determinación para luego entrar a las estrategias. Entonces, simplemente indicar que la salud es consecuencia, como he dicho, de las condiciones de vida de la gente, ¿no es cierto?, que está en relación con la estructura socioeconómica. Entonces, nosotros vemos que abordar el derecho a la salud sería, desde el punto de vista técnico, sería reducirlo exclusivamente a un hecho técnico. Y al contrario, es decir, el derecho a la salud es algo así como un detonante
que nos obliga y que enlaza a muchos derechos en la medida que se encuentra en el centro el tema de las determinantes sociales. No hay salud si no hay educación, no hay salud si no hay arte. Entonces, cuando abordamos el derecho a la salud, estamos abordando y tenemos que abordar el conjunto de los derechos, ¿no es verdad? De tal manera de evitar quedarnos entrampados en el tema del acceso a la salud o la cobertura a la salud como un hecho exclusivamente de servicios, sino que el acceso a la salud significa el acceso a agua potable, significa el acceso a nutrición, pero no a cualquier nutrición, sino a alimentación sana y segura, ¿no es verdad? Es abordar el tema de las necesidades de solución de lo que son los efectos que hacen la desnutrición, ¿verdad? Entonces, en este nivel, indicar que han habido y existen corrientes, en verdad, sobre cómo llegar a que la gente tenga salud, que pareciera cobertura a la salud. Y hasta ahora se han evidenciado dos grandes corrientes. Estoy tal vez reduciendo. Uno que ha sido la corriente de los aseguramientos, ¿verdad? El aseguramiento público, y otro lo que son los sistemas de salud, los sistemas únicos de salud. Y entonces, a nombre de coberturas, ¿no es cierto?, y servicios, lo que se ha ido más bien logrando hasta el momento es fortalecer el criterio donde el centro del problema pareciera el hospital, es decir, una lógica hospitalocéntrica, ¿no es verdad? Pero que esta lógica más bien ha ido fortaleciendo todo este concepto de mercado. Es decir, ¿a quién le interesa que la salud sea resuelto en el hospital o en el servicio de salud? Pero le interesa a las productoras de medicamentos, a los productores de, qué sé yo, de equipamiento. No es que estemos en contra de aquello porque es un desarrollo, pero lo que estamos en contra, que a nombre de aquello, pues solamente se invierta montones, grandes, digamos, montos de dinero en lograr no sé cuántos tomógrafos para ciudades pequeñas o ciudades grandes, pero parece que es más importante el tomógrafo. No estoy diciendo que no sea importante, pero parece más importante el tomógrafo que acercar el servicio de salud, la atención y la atención hacia las ciudades y las comunidades más alejadas. Es decir, aquí, ¿dónde están los negocios? Están en las ciudades, no están en los lugares pobres. Por tanto, ¿a quién le interesa fortalecer la lógica hospitalocéntrica? Aquellos que están muy ligados a las ciudades y fortalecen la lógica de los hospitales. Entonces, hay experiencias, de verdad, pareciera que la de Colombia, la de México, entre algunas, son las experiencias que nos están mostrando en qué medida esta propuesta de seguros de salud sea este aseguramiento público, realmente lo que ha llevado es a más bien desviar fondos, utilizar fondos públicos hacia la empresa privada, pero de ninguna manera garantizar la salud de la población. Y esta lucha, que está siendo una lucha denodada en Colombia y también en México, entiendo, está llevando a demostrarnos que a nombre del aseguramiento tenemos, pues, digamos, enriquecimiento de empresas pues, en enormes cantidades. Creo que ya Rafael hace muy poco lo explicó, de verdad, donde estos procesos de aseguramiento han ido trabajando y estratificando la sociedad de tal manera que termina ofertando desde el Estado paquetes mínimos a aquella gente que realmente tiene que demostrar que no tiene capacidad de pago. Y hasta que demuestre aquello, pues seguramente se ha muerto o no tiene derecho tal vez a algún tipo de prestaciones que son muy importantes. Por otra parte, la lógica del aseguramiento, que fue muy propugnado y apoyado por el Banco Mundial, no se encuentra en ninguna parte del abordaje del modelo de atención, justamente, ¿verdad? Es decir,
más bien refuerza el modelo de atención asistencial, que es la llave del financiamiento de la empresa privada. Es decir, se toma la salud, termina tomándose la salud como una gestión. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? En la medida en que se demuestra que el sistema público no tiene capacidad, no tiene financiamiento, entonces se justifica el uso de la empresa privada. Y por tanto se ha llevado más bien a desmantelar lo público en beneficio de lo privado. ¿No es verdad? Entonces el aseguramiento nos muestra con evidencias que es el mecanismo más evidente de transferencia de fondos públicos a servicios privados, un mecanismo de extensión ni siquiera en la atención sanitaria de la población envejecida. O esta es muy pobre, insuficiente. La otra línea son los sistemas universales de salud y al mismo tiempo como un elemento de responsabilidad del Estado. Hemos indicado que para la lógica de la cobertura, de la extensión, de resolver el derecho a la salud, se ha aplicado desde una línea neoliberal, desde la línea del aseguramiento y la focalización a los más, la atención focalizada a los más pobres. Contrariamente, nosotros sostenemos, es la línea que sostenemos la mayoría, es la construcción de los sistemas universales de salud y al mismo tiempo la responsabilidad del Estado a resolver y a sostener el derecho a la salud. Entonces, esto frente a las políticas neoliberales hemos trabajado y hemos estado peleando, ¿no es cierto? Porque la atención de la salud debe estar basada en que la salud es un derecho ciudadano exigible y es responsabilidad del Estado y no una mercancía. Y reiteramos muchísimo que la salud no es una mercancía. En este nivel nosotros tenemos la construcción de sistemas únicos de salud porque nos permite no solamente universalizar y tener la misma calidad de atención para todos, y no paquetes para los más pobres, sino todos tienen la misma calidad de atención, y sostenemos firmemente que la construcción del sistema único de salud debe ser de carácter universal para todos, integral, donde se asuma lo que es la atención primaria, etcétera, prevención, promoción, etcétera, de manera completa y no exclusivamente por partes, oportuna, de calidad, intercultural. Tiene que entender, tiene que asumir que las naciones, los pueblos, en todas existen diferentes culturas, por más que algunos estados quisieran cerrar los ojos. Tiene que ser intercultural, gratuito en el punto de atención, que son los mecanismos que garantizan la inclusión, la equidad y el ejercicio del derecho. Y al mismo tiempo proponemos que es imperioso modificar el modelo de atención asistencialista, mercantilizador, hacia un modelo predominantemente preventivo y de promoción, sin desconocer lo asistencial, por supuesto. Pero tendrá que haber una estructuración de red que permita hacerlo absolutamente coherente. Entonces, indicamos que es preciso modificar el modelo de atención para ser accesible. Es decir, cuando discutimos el acceso a la salud, podría ser que pongamos todos los servicios de salud. Podría ser que incluso la salud sea gratuita, es decir, que no se cobre. Pero la gente por ahí no va a llegar, no va a acceder a la salud, por razones geográficas, por razones culturales y por las actitudes del propio equipo. El equipo puede ser un determinante para que la gente no vaya, por la actitud del equipo. Yo no sé, pero en mi país, vengo de Bolivia, y estoy segura que ocurre en varias partes, la mayoría del equipo de salud no sabe el idioma nativo, aunque hoy es obligado en mi país saber un idioma nativo. Pero una cosa es hablar y otra cosa es interpretarse. Una cosa es hablar y otra cosa es comunicarse. Y la gente tiene miedo, pues, de acercarse al médico o al equipo, porque no vaya a ser que le riña, no vaya a ser que le diga por qué no te has bañado, por qué no te has lavado, por qué has venido tan tarde, o por qué vas con el médico tradicional, y recién vienes acá. O se me ha terminado la hora y ya no te puedo atender. La verdad, hay muchas maneras de evitar que haya acceso. Entonces, hablar del acceso a la salud
también es un tema que lo tenemos que abordar. Y es un tema que hace a la formación de los profesionales, no solo de los médicos. Entonces, la participación de la universidad en esto, no para que nos diga cuántos médicos quiere, sino para que le digamos y escuche qué tipo de médico queremos y qué tipo de enfermera queremos. ¿Cuál debe ser la actitud de ellos? ¿No es verdad? Somos médicos, probablemente varios de acá. Sin embargo, nos reconocemos en que hay actitudes que más bien evitan que la gente se acerque. Entonces, abordar el tema del acceso a la salud es también modificar el modelo de atención. Es acercar el servicio de la salud a la gente, ¿no es verdad? Y lograr que el equipo de salud sea más amigable, menos autosuficiente, debe bajarse del pedestal y debe saber reconocer que hay saberes ancestrales y que hay otras gentes, ¿no es verdad?, que conocen también de salud. Entonces, es trabajar con la gente. El médico y el equipo tiene que estar con la gente, porque es la gente la que es el sujeto de derecho. Y esta es una foto que traigo por el momento en que nosotros, que tuve la oportunidad de estar en el ministerio, para lograr que la actual Constitución Política del Estado boliviano incorpore los temas del Sistema Único de Salud, del modelo de atención de salud familiar, comunitaria, intercultural, la gratuidad, etc. Hemos trabajado con todos ellos y hemos logrado que ellos lleguen a los constituyentes cuáles eran las determinaciones del conjunto, de tal manera que la nueva Constitución tiene estos elementos. Probablemente hay errores, pero están sobradamente mejores que antes, porque antes la Constitución decía todos los bolivianos tienen derecho a la salud. Sí, muy bien, pero no decía cómo. Hoy dice a través del Sistema Único de Salud, el modelo de atención tiene que ser familiar, comunitario, etc. Tiene que incluir la medicina tradicional. Entonces, es la gente la que tiene que intervenir en esto. Y esto rápidamente es el cambio de modelo. De hecho, estamos poniendo América del Sur, porque nuestro sur, lo que antes era el norte, es ahora nuestro sur, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos buscando, que sea el sur el que realmente decida lo que tiene que decidir, y es cambiar, ¿no es cierto?, el modelo, hacer un modelo de persona, familia y comunidad a través de la gestión donde la participación social sea la determinante, con una lógica de interculturalidad, integralidad e intersectorialidad. Hoy Latinoamérica cuenta con experiencias importantes, Cuba, Brasil, que han construido los sistemas únicos de salud y que han logrado racionalmente tener resultados mucho más favorables que muchos otros que han tal vez incorporado no sé cuántos millones de dólares, sin embargo no tenemos algo. Entonces también hay otras experiencias, la construcción, como es el caso de Bolivia, que todavía le falta caminar. Es verdad, El Salvador, que quiere institucionalizar su sistema público, y con seguridad hay otros países que no voy a incorporar en este momento. Y hay un tema que lo traemos, es decir, hay una nueva, no una nueva, sino tal vez, como que nos revelamos, cómo lograr que todo esto se haga realidad, sino a través del concepto que los pueblos originarios nos han traído, y es el vivir bien o el buen vivir. Es una camada, es una causa, hay varios ñanderecos que son denominaciones en algunos idiomas. Entonces, ¿qué es el vivir bien? Sino un concepto construido a partir de los comunitarios, enraizados por pueblos indígenas, en las comunidades agrarias, nómadas urbanas, en las tierras agrícolas, en el caso de Bolivia, es la base conceptual de la Constitución Política del Estado de Bolivia y del Ecuador, que se está discutiendo en otros países. Entonces, ¿qué significa vivir bien? Sino vivir en armonía entre todos. Vivir en armonía contigo y conmigo es también llevar el criterio de que todos necesitamos, digamos, entrelazarnos. No es un concepto de competencia, no es el concepto de que yo puedo vivir mejor, sino todos tenemos que vivir bien. Y
podemos vivir bien no en la base de la competencia, sino de la complementariedad. Si hay alguien o algún grupo que tiene mayores posibilidades y tiene X capacidades, podrá complementarse conmigo porque yo probablemente tenga otras capacidades. Entonces, la lógica de vivir bien o buen vivir no se basa, no tiene como base el tema de la competencia, sino más bien el tema del derecho común y al mismo tiempo la responsabilidad común. Entonces, es una expresión cultural que está más allá del ámbito material o económico, está en el ámbito conceptual, integral, ¿verdad? Yo estoy apurando el tiempo. Y el otro tema que creo que asentar muy bien es el tema de la participación en control social, ¿verdad? En la cual la participación no se reduce a ver cuántas reuniones hacemos y probablemente al final los resultados de esta reunión, ojalá que no queden en la gaveta de los financieros para resolver los demás. No. La participación significa entrar a la discusión, a la planificación. Y el despertar de los pueblos latinoamericanos y la discusión de la política pública de los pueblos originarios de nuestro continente trae consigo nuevas concepciones que es necesario tomarlas en cuenta. Este es el vivir bien. Y reiterar que la lucha por la participación, por el derecho a decidir, es contra la exclusión, es la lucha por la salud y es la lucha por la vida. No hay vida sin la salud. Y no tiene sentido pelear por la salud si no se pelea por la vida. Y la vida tiene varios factores. Entonces, luchar por el derecho es construir el derecho con la gente y no de espaldas a la gente. Y en este cuadro es muy evidente. El equipo médico está haciendo lo que sabe, seguramente discutiendo, etc. Mientras la gente está afuera, sin saber ni cómo la atienden, de verdad, viendo de la puerta qué estarán haciendo conmigo, porque yo no sé qué están decidiendo respecto del derecho. Es decir, el derecho a la salud es construir con la gente, no de espaldas a la gente. Y queremos terminar como Alames con algunas sugerencias que muy respetuosamente lanzamos a los miembros de la OPS, autoridades municipales, los representantes sociales de este evento, y lo voy a leer. Es uno, aperturar todos los espacios de análisis y discusión posibles para la adopción de las metas por 2015 con la participación de la población. Es decir, con rostros, voces y sabiduría, no solamente rostros y voces, sino también sabidurías, ¿no? Evitando la adopción de acuerdos que solo representen los intereses de grupos técnicos burocráticos. Dos, en la medida de lo posible, actuar al interior de los países para que las políticas sanitarias nacionales e internacionales apliquen los enfoques integrales de la determinación social de la salud más que las especificidades que puedan diferenciar. Tres, las alcaldías o municipios deberán promover alianzas con representaciones gubernamentales y organizaciones sociales para lograr la estructuración y el desarrollo de los sistemas únicos de salud. Cuatro, las organizaciones sociales deberán impulsar todo tipo de reuniones y acuerdos para hacer del derecho a la salud un detonador que arrastre y potencie el cumplimiento de los derechos, de los demás derechos en defensa de la salud, de la vida, bajo el paradigma del bien vivir. 5. Consideramos necesario redefinir los objetivos y metas del desarrollo del milenio que considere el impacto de la crisis mundial. Y solicitar y exigir compromisos claros de la OMS, Secretariado de Gobiernos, para trabajar con los estados y luchar firmemente por el derecho a la salud, la universalización, integralidad y gratuidad de nuestra de la atención en el marco de la interdependencia de derechos y lucha contra la mercantilización de la salud. Quiero finalizar, destacamos el interés de la OMS y la OPS en el esfuerzo de apertura de estos espacios de reflexión y posicionamiento de instituciones locales y movimientos sociales. Por nuestro lado, como Alames, por nuestra parte como Alames, nos comprometemos a coadyuvar en todo tipo de discusión en la medida en que este tema nos interesa a todos. Muchas gracias.